Ok. Las tres partículas subatómicas que nos interesan son los electrones, los protones y los neutrones. Hay más, pero por ahora estas. Ayer, por ejemplo, no les dije que puede haber electrones con carga positiva. Y esos serían los llamados positrones en la antimateria. Hay estudios donde se utiliza la tomografía de emisión de positrones, así que hay muchas aplicaciones. Entonces, los protones y los neutrones están en el núcleo y en la periferia están los electrones. El número de protones, que se representa con el Z, es el número atómico y es único, irrepetible. Es lo que distingue a un elemento de otro elemento en la tabla periódica. El número de neutrones y protones, cuando los sumamos, nos da el número de masa, el número másico. Okay. Cuando cambia el número de neutrones, podemos tener los isótopos. Los isótopos, diferente número de neutrones. Y los electrones, si tenemos más electrones, entonces tenemos un catión, un anión, con carga negativa. Y si tenemos menos electrones que los protones, tenemos entonces los cationes con carga positiva. El enlace entre un átomo y otro átomo forma una molécula. Pueden ser átomos iguales, pueden ser diferentes, pueden ser 2, 3, 4, etc. Moléculas. Y la forma como se forma una molécula, decimos el enlace químico, es fuerzas dentro de la molécula, o sea, intramolecular. Puede ser de varios tipos, pero nos interesan tres. En primer lugar, el enlace que es iónico, donde hay atracción entre un catión y un anión. Catión y anión se atraen. El catión ponemos aquí arriba la carga positiva y el anión le ponemos arriba la carga negativa. Enlace iónico. Cuando se comparten los electrones, porque a uno de los átomos le hace falta en su último orbital, hablamos de los enlaces covalentes. Y hay dos tipos: el covalente polar y no polar, en el cual los electrones, digamos, están más hacia un átomo que hacia el otro átomo. Voy a poner aquí dos puntitos representando los electrones. Entonces aquí esto tendría una carga negativa, se representa con la letra delta, y lo otro tendría una carga positiva. Noten que la molécula es neutra, pero una región tiene carga negativa y la otra tiene carga positiva. Cuando los electrones están compartidos y más o menos a la misma distancia, no se genera este fenómeno y entonces decimos que es un enlace no polar, covalente no polar. Por eso he puesto los dos puntitos más o menos a la misma distancia de los átomos. Las moléculas. ¿Cómo interacciona una molécula con otra molécula? Para formar pues moléculas más grandes, ya sea del mismo tipo o de diferente tipo. Por ejemplo, el agua puede interactuar con ¿cuántas otras moléculas de agua? Con 4. Estas fuerzas de las que nos interesan, vamos a hablar de los puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno lo ponemos con puntitos, hidrógeno, para representar la interacción química entre una molécula y otra. Por ejemplo, el agua.
¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Vamos a poner aquí el oxígeno y entonces ahí está el H2O. Esa línea es un enlace ¿de qué tipo? Covalente. Covalente. Polar. Polar. ¿Sí? La molécula del agua tiene un enlace covalente polar entre el oxígeno y los dos hidrógenos. De manera que el oxígeno, que es muy electronegativo, hace que los electrones estén más hacia el oxígeno que hacia el hidrógeno. Y el hidrógeno entonces queda con una carga positiva. Vamos a hablar de esta molécula enseguida. Porque usa el único electrón que tiene el hidrógeno, ¿no? Sí, el único protón. Ah, el protón. Sí. Entonces, este hidrógeno puede interactuar, una interacción química, con el oxígeno de otra molécula de agua. Y entonces aquí vamos a poner los puntitos del llamado puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Un solo puente es muy débil, pero miles de puentes le dan gran fuerza a la molécula. Y así sucesivamente podemos representar a otros. Aquí, por ejemplo, este sería el hidrógeno de otra molécula. Bueno, tendría que poner también los puntitos para decir que este es otro puente de hidrógeno, y ustedes pueden completar aquí y acá, porque este puede interaccionar con dos hidrógenos, dos puentes de hidrógeno. ¿Okay? Los ponemos nosotros. Bueno, vamos a poner aquí, y aquí pondríamos también otra molécula de agua para representar las cuatro. Esta sería H, 1, 2, 3, y nos falta aquí otra molécula de agua. Esta molécula puede tener puentes de hidrógeno con otras cuatro moléculas. ¿Qué otro tipo de interacción química nos interesa? La covalente no polar. Puede haber lo que se llama, este es un tipo de interacción que se llama dipolo, pero también puede haber ion dipolo, y vamos a ver enseguida cómo el agua puede interactuar con los iones, cómo interactúa el sodio, el ion sodio, con el agua. Listo.